Por lo pronto, pues le voy dando la más cordial bienvenida a mi queridísimo maxi abogado Federico Anaya Gallardo, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. David Peña, no sé de él, así que ahorita leo qué información hay. Parece que ya está conectándose. Se está conectando ya nuestro querido maxi abogado David Peña. Pues Federico, muy buenos días, bienvenido. Buen día, Ernesto, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Aquí dando lata, y leyendo cosas, muchas cosas. Sí, como siempre, mi querido Federico, pues qué bueno, te veo ahí también de pronto activo en Twitter, ¿verdad? En redes sociales. Un poquito, son divertidas luego. Sí, sí, cómo no. Bueno, el maxi abogado, el último hombre en Malboro, está a punto de conectarse, pero mientras se conecta, ¿te parece? Vamos arrancando, mi querido Federico, con este tema que abordamos la semana pasada, con una entrevista con Lorenzo Meyer, también con Michael Chamberlain, también un poco en otra de las mesas con las queridas periodistas. Me gustaría tu análisis con respecto, pues aquí hablamos también ya de aspectos legales y de lo que tendría que proceder, no solamente ya en el ámbito legal, lo que toca o no toca, sino pues lo que se tiene que regular con respecto de la Guardia Nacional. Cada vez que vemos que pasan situaciones de estas, como lo que sucedió en Guanajuato, pues es donde uno dice, pues aquí es precisamente donde tenemos que colocar, pues en todo momento, pues este dedo para que esto no pase de noche solamente. Le avisamos también que en la semana vamos a tener una entrevista, pues con la gente, con los colectivos de Irapuato, con las colectivas de Irapuato, que sufrieron una represión tremenda a manos de estas policías de Irapuato del gobierno del Partido de Acción Nacional, que se comportaron como unas auténticas salvajes. Hay un video de la protesta que hay de los estudiantes de Guanajuato por el asesinato de este joven Yair a manos de un integrante de un elemento de la Guardia Nacional. Vamos a ver este brevísimo video de unos segundos y regresamos a comentarlo con Federico. Ya estamos, perdón, usted andaba yo verificando. Federico Anaya, pues estas imágenes, pues son las que queremos ver por un lado y no queremos ver por otro, ¿no? Lo que las motiva es lo que no queremos ver y que la gente salga y proteste es lo que sí queremos ver cuando hay cosas que no van. ¿Cuál es tu valoración, Federico, de pues todo este papel que está teniendo la Guardia Nacional, que se juntó también con este otro video que se filtró ahí de unas nalgadas ahí que le están dando, al parecer, a otro integrante de la Guardia Nacional, pero que dado la importancia que tiene para el presidente López Obrador el papel de la Guardia Nacional, pues qué mejor que colocarlo aquí en la mesa este tema con ustedes, Federico. Bueno, Ernesto, el problema es que planteado así es discutirlo todo. Fíjate, tenemos problemas del municipio de Irapuato y su policía abusando del poder. Y luego tenemos a la Guardia Nacional que está reforzando seguridad pública en el estado de Guanajuato y en el municipio de Irapuato. Y del gobernador, además. Ojo, y siempre es bueno recordar que somos una federación. Y aparte que Guanajuato es uno de los estados más claramente
separados políticamente hablando de la federación. La federación está ahorita controlada por un partido de izquierda, Morena. Guanajuato lleva casi 3 décadas ya controlado por un partido de derechas, que es el PAN, y lo han hecho de manera razonablemente democrática. Pero eso no significa que sean necesariamente buenos administradores, ni que mantengan la paz pública, ni que hagan justicia en términos de tener una buena policía. Y bueno, no sé por dónde quieras centrarle, Ernesto. El asunto es... Me parece, Federico, que me gustaría que pudiéramos entrar con ustedes desde... se ha hablado que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues presentará una iniciativa en lo que toca a la Guardia Nacional, de lo que se tiene que regular o las facultades que le quiere dar el presidente de la República a la Guardia Nacional. Visto lo que hemos visto, por ejemplo, lo que sucedió en Guanajuato, además de que qué bueno que contextualizas hablando de Guanajuato, porque en las cifras y en los datos duros es precisamente en el estado de Guanajuato donde la Guardia Nacional ha tenido más confrontación con grupos delincuenciales o presuntamente delincuenciales. Vamos a dejarlo así porque... Y no solamente eso, es en ese estado donde se le suben las cifras de letalidad al uso de la Guardia Nacional, precisamente. Pero también hay que... Pero eso nos lleva a lo que se tiene que regular de la Guardia Nacional. Y de cualquier tipo de policía. A ver, y me regresaría a otra cosa que en parte estabas tocando, cuando hacías comentarios antes de que entráramos. A ver, ¿cuál es la posición del gobierno del presidente López Obrador en materia de las Fuerzas Armadas? Luego ya a todo el mundo se le ha olvidado, pero el 20 de noviembre de 2018, antes de entrar el gobierno, cuando se presentó a quien iba a ser el secretario de Defensa Nacional, Crescencio, el presidente presentó un documento que ahorita está elevado ya a rango de el programa de seguridad pública de esta administración. Y hace una evaluación muy importante en términos geopolíticos. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? Para defender la soberanía nacional. Es la respuesta más sencilla de todas. Pero el documento, que ya se mandó después al Senado y el Senado ya lo aprobó, y que es la guía general de trabajo de las Fuerzas Armadas, lo que dice es que en términos de defensa nacional, las Fuerzas Armadas mexicanas no son precisamente eficaces, no pueden serlo, porque la única guerra internacional que puede tener México es con los Estados Unidos. Y frente a los Estados Unidos, en caso de una confrontación bélica, las Fuerzas Armadas no tienen manera de hacer nada. De hecho, el Plan de Defensa Nacional 1, el DN1, lo que dice es, se disuelven las Fuerzas Armadas, pasamos a modo guerrilla y todos juntos resistimos al invasor. Es la única manera, es lo único que queda. Y habría que ver si nos puede ir bien. Pero y ahí Federico se refiere a que el plan DN1 es en el caso de una invasión. Invasión extranjera. Invasión extranjera que solo puede ocurrir del lado de Estados Unidos. Pero entonces, ojo, López Obrador desde 2018 sacó la conclusión de esto. Si esto es verdad, y en realidad las Fuerzas Armadas en el caso supremo de su necesidad simplemente no son eficaces, entonces ¿para qué tenemos casi 250,000 de personas reclutadas en eso? ¿No deberíamos usarlas para otra cosa? De hecho, las usamos para otra cosa. El DN3 es un programa de protección civil y ahí hay una contradicción del tamaño del mundo. Tienes un programa de protección civil en manos de las fuerzas militares, lo cual es muy razonable, ¿verdad? Porque para algo tenemos que usarlas. Pero entonces, la administración López Obrador propuso al Senado, y el Senado lo aprobó, y fue el secretario de Seguridad Durazo el que hizo la presentación, que lo razonable sería, y siempre ha sido, que las Fuerzas Armadas refuercen las funciones de policía. Pero entonces, ahí estamos ante una cosa gigantescamente grave.
está diciendo la administración López Obrador que no necesitamos tener fuerzas militares, que lo que México necesita es tener una fuerza de policía, y una fuerza de policía bien organizada. Y ahí viene lo que Michael Chamberlain nos ha estado diciendo por décadas. No nos sirve tener a militares haciendo funciones de policía porque están entrenados para otra cosa, están entrenados para combatir. Un combate que siempre van a perder y que no tiene caso, es lo que dijo López Obrador desde el 18. Entonces lo que tendríamos que hacer es reconfigurarlos. Bueno, ahora, dicho esto que suena a mucho rollo y mucha teoría, ¿qué es lo concreto? López Obrador ya hizo una reforma constitucional donde lo que hizo fue recuperar la idea de una Guardia Nacional que en el siglo XIX y en el siglo XX eran las milicias populares organizadas en cada municipio para defender la República, y el nombre se convirtió ahora en una fuerza armada específica, ¿sí? Entonces ahora tenemos 3 fuerzas armadas: el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, 4. Y ahí tenemos un problema constitucional teórico. Desde la época de Ávila Camacho, formamos una Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo loco es que esa Secretaría de la Defensa Nacional siempre ha tenido adentro de sí misma solo 2 fuerzas armadas, el Ejército y la Fuerza Aérea. La Marina de Guerra anda por su cuenta con su propia secretaría, cuando la lógica de la fundación de la Secretaría de Defensa Nacional era que tú tienes un secretario de la Defensa Nacional y tienes abajo a las 3 armas. Ahora, después de 2018, 19, serían las 4 armas, incluida la Guardia Nacional. Pero piensen ustedes, esto que yo acabo de decir es un diseño civilista. Un secretario de la Defensa Nacional, por su propia naturaleza, en una república representativa, democrática, tendría que ser civil. Él o ella tendría que ser una mujer o un hombre civiles. Y abajo tendría a estos especialistas en materias de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con esta función de policía o de gendarmería. Eso es lo que tendríamos que estar ya discutiendo. Y yo asumiría que algo de eso es lo que va a presentar el presidente López Obrador en esta anunciada reforma constitucional sobre la Guardia Nacional. Ahora, el problema grave es que ahorita como está la Constitución, que la reformamos en 19, lo que dice es que la Guardia Nacional es una fuerza armada, pero depende de otra secretaría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Y parece ser que la intención de la nueva reforma sería que salga del Secretario de Protección Ciudadana y se vaya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero si Secretaría de Defensa Nacional sigue siendo presidida por un general del Ejército, mal estamos, porque entonces no hay separación de lo civil-militar. Esa es la discusión que tenemos ahora. Ahora, ¿qué tiene que ver con los hechos de Irapuato? No estoy muy seguro, porque en teoría la seguridad pública de Irapuato es responsabilidad del cabildo de esa ciudad. Sí. No, lo de Irapuato lo mencioné señalando que en la semana vamos a darle seguimiento a eso, que es un caso estrictamente municipal y que, pues bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Pero gracias, Federico. Y ya está mi queridísimo David. Maxi Abogado. Pues no sé si es David, pero se parece a es David. Es su primo, el malandro. Ahora está sin lentes. Y así de entrada, Angélica Hernández dice: David Peña, qué guapo. Olé. Gracias, Angélica, ya con eso esa es la bienvenida que le dan. ¿Para qué quiero más, mi querido Ernesto Federico? No, una disculpa, ando en la calle, ya ustedes podrán ver, tenía una reunión, a la cual, por cierto, no llegué porque se me hizo tarde, entonces empecé un poco atrasado el día, pero bueno, incluso aquí ya me conecté tarde también, pero bueno, ya estamos listos y dispuestos. Pues hablando de esto que tendría que regularse, lo visto de la Guardia Nacional, que la semana pasada pues estuvo en el ojo del huracán, también porque además pues no queremos irnos acostumbrando también a situaciones que luego pasa con integrantes de las Fuerzas Armadas cuando hay una ejecución extrajudicial, cosas así que pues es un número más, es un muerto más y pasa nada. ¿Qué nos está mostrando, qué nos está develando este caso que hubo con el estudiante asesinado
por un integrante de la Guardia Nacional. Mi querido David Peña, a propósito de que pues hay una reforma pendiente que el presidente en teoría estaría enviando este mismo año. Mira, pues de entrada, justo la información que se sabe de de la ejecución al final de Ángel Yael, en la forma en la que se dio, se ha dado buena información, digamos, en términos de cantidad y de calidad de información. Por ahí se había dicho que había salido uno de los responsables, una de las personas responsables. Entiendo que hubo una confusión en algún momento en la noticia. Quien hace el disparo material, digamos, que mata a Ángel Yael, esa persona está sujeta a proceso, está en prisión preventiva, y el capitán o alguno de los otros que iban con él, que hirieron, que también dispararon, pero no fue la bala, digamos, que mató a Yael, ellos fueron los que salieron, están sujetos a proceso, están vinculados a proceso, pero no tienen prisión preventiva. Entonces, primero, digamos, hay una aclaración. Me parece que la respuesta, y voy a la parte positiva primero, me parece que la respuesta que tuvo la Guardia Nacional fue muy buena, en términos de identificar inmediatamente a quién era la persona responsable, quién había disparado, presentarlo o ponerlo a disposición de las autoridades civiles, que eso me parece que también es muy importante. Ya saben, mandar estos mensajes de que no se tolera y no se permite, que también son importantes, digamos, aunque son mucho discurso, pero son importantes. ¿Cuál es la parte, digamos, toda esa parte me parece que fue una buena respuesta, una buena reacción, una buena, hasta lo que sabemos también, integración de la imputación por parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? Habría que conocer más los detalles, pero hasta ahí, digamos, va en esa parte aceptable. Bien, ¿qué es lo que a mí digamos, me llama la atención o podría llamar la atención a la discusión? Es precisamente esto que decía Federico sobre los esquemas de control o los mecanismos de control, y yo me aumentaría y diría sobre los mecanismos de capacitación también y de efectividad. De todas las personas que yo leí que estaban en ese retén, digamos, en ese control policíaco, todos eran militares o marinos o de la policía militar. Es decir, yo no vi del listado, creo que eran 6 personas, no vi ninguna que hubiera entrado en este nuevo proceso de incorporación. Recuerden que hubo una gran convocatoria para incorporar a civiles a la Guardia Nacional, y a mayor cantidad de civiles fueran ingresando, se iba a ir reduciendo el número de militares y de marinos que originalmente habían conformado la Guardia Nacional. Esa era la estrategia del presidente y así se presentó incluso en la reforma constitucional. Ahora veo, cuando menos en este caso en particular, que conocemos los perfiles de quienes participaban, todos eran militares, marinos, digamos, militares en activo, marinos o de la policía militar. ¿A qué me lleva esta primera reflexión? Que cuando menos en este caso en concreto, no vemos o no vimos a personas civiles que se hayan incorporado, y por lo tanto, la lógica de la Guardia Nacional sigue siendo bajo una estricta, una línea militar, una línea vertical, una línea con todo lo que implica la línea militar, y no se ha, insisto, solo tomando como referencia este caso, no se ha logrado, cuando menos, desmilitarizar, por así decirlo, a la propia Guardia Nacional, cuál era el objetivo en la reforma constitucional de 2019. Y me voy justo a la reforma constitucional porque la reforma constitucional permitía hacer estas transiciones. Incluso recuerdan un decreto que analizamos aquí en el 2020 del presidente, iba en ese mismo sentido, es decir, a mayor incorporación de civiles, menor fuerza militar en la Guardia Nacional. Y concluyo solo diciendo justo, a mí me parece que la lógica, mi querido Federico, de la iniciativa que está presentando el presidente, salvo ya que la presente y salvo que lo podamos revisar a detalle, es que más bien la Guardia Nacional se incorpore como una cuarta, decías tú, ¿no? Como una cuarta pilar de las Fuerzas Armadas, pero bajo la estructura militar y con la composición, la capacitación militar. Entonces, yo no sé si sea implícitamente, y aquí termino, implícitamente el reconocer que no se tuvo la capacidad de civilizar una institución que de origen fue creada por la emergencia de la seguridad en esta idea de colaboración militar, pero que al cabo de 4 o 5 años, hacia los finales del sexenio, se reconozca que no se logró hacer civil y por lo tanto, pues se mantiene o se queda del lado de las Fuerzas Armadas. Yo creo que serán una serie de reflexiones en este momento. Gracias, mi querido David Peña. Federico, ahorita que decía, déjame te hago la pregunta así muy,
básica y concreta, ahorita que hablaba David Peña de desmilitarizar. ¿El gobierno de López Obrador ha militarizado el país? No. ¿Qué entiendes por militarizar? A ver, el gobierno de López Obrador no ha militarizado el país. El país está militarizado desde, si mal no me acuerdo, fue junio del año 1914, cuando don Venustiano Carranza creó el nuevo ejército. No ha habido jamás en este país una policía civil. La policía más desarrollada que tenemos hoy en día, la de la Ciudad de México, nació, si mal no me acuerdo, de 2 batallones del ejército constitucionalista que se convirtieron en la policía. ¿Y la PFP? No, estoy hablando de 1920. No, yo hablo, ¿y la PFP? No, a ver, jamás. O sea, la PFP fue uno más de los intentos de crear una policía civil en la cual el elemento militar, que tal como lo vio ahorita David, siempre ha sido más fuerte, siguió teniendo dominio. A ver, el país ha estado militarizado en ese sentido desde siempre. Entonces, lo que pasa es que no veíamos a los militares todo el tiempo, ni estaban vestidos de uniforme, pero los años 50 y 60 del siglo pasado, prácticamente todos los jefes de policías judiciales y de las policías de los estados y de los municipios provenían de cuadros militares. Entonces la militarización estaba ahí siempre. Ahora, la paradoja es que los militares mexicanos tampoco han sido una casta militar al estilo argentino o chileno. Hay mucho de rollo histórico y patriótico en el sentido de que es un ejército del pueblo. Yo creo que dejó de ser un ejército del pueblo desde 1940. Es un ejército profesional. Pero una de las maneras de hacer carrera, una vez que terminas la carrera militar, es pasarte a las policías. Y si eso siempre ha ocurrido. Entonces, no, el gobierno de López Obrador no militarizó el país. Militarizado estaba desde hacía décadas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el control territorial del país ha ido empeorando. Y eso es otra historia distinta. Y la solución sería formar desde los municipios y desde los estados policías civiles verdaderas. Ahora, el problema es que eso cuesta muchísimo y ni los estados ni la federación han querido dedicarle el dinero para hacer eso. Es mucho más fácil utilizar el 250,000 de tropas que ya tienes y eso es de pronto muy razonable. Al principio del sexenio de López Obrador se dijo mucho que había descontento de ciertos sectores militares porque se pretendía quitarle la esencia militar a lo militar. Y sí, es cierto. O sea, López Obrador está diciendo, si para la defensa nacional no sirven, y lo que hacen muy bien es la protección civil, entonces lo que necesitamos hacer es volverlos civiles. Ahora, ¿cuál es el problema? Las burocracias tienen vida propia y no se han dejado evaluar. Una cosa que a mí me preocupa mucho son los reportes que ha hecho desde el programa de seguridad civil de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo. Y en el último artículo que acaba él de publicar, en un medio no necesariamente muy idóneo, que es Animal Político, o sea, no nos cae bien el medio, pero la información es grave. O sea, por transparencia sabemos que no se han hecho las evaluaciones civiles de la Guardia Nacional. Pese a que hay una ley de uso de la Fuerza Federal que obliga a hacer ese tipo de evaluación. En otras palabras, parecería que la burocracia militar está ganando la batalla dentro de esta nueva Guardia Nacional. Y lo más grave es lo que también dijo ahorita David. ¿Dónde están los reclutas civiles? O sea, lo que hubiera sido maravilloso, en mi opinión, es que hubiéramos tenido decenas de miles de jóvenes reclutados en cada uno de los distritos donde va a trabajar la Guardia Nacional, que tuvieran raíz en esos lugares y que fueran entrenados como policías, no como militares. Y eso no está pasando. Entonces, ¿por qué? Probablemente por lo mismo de siempre, porque es muy caro y porque es más fácil seguir utilizando la burocracia militar. Ya, dice ahorita, gracias Federico,
Dice John Reed que se va durísimo criticando ahorita a mi querido maxi abogado Federico. Dice David, qué barbaridad, qué manera de Federico de justificar lo injustificado. Pero el pago, pero el que paga manda y el que trabaja en la 4T. Pues yo no sé de qué está hablando ahí. Y claro que AMLO, ya te están ahí atacando y claro que AMLO incrementó lo que Calderón dejó. ¿Qué nivel tan bajo de análisis? Bueno, yo no comparto en lo absoluto, pero ni milimétricamente que Federico tenga un nivel bajo de análisis bajo ninguna circunstancia. Y además, Federico está colocando los temas que ha colocado desde mucho tiempo atrás y lo hace de manera clara, con argumentos y con solidez. Podemos estar de acuerdo o no, eso es otra cosa. ¿Cuál es tu valoración, David Peña? ¿Se ha militarizado el país? ¿No se ha militarizado en la administración de López Obrador? Mira, yo creo que hay una parte que comparto con Federico y una parte que disiento con mi querido Federico. En la parte que comparto, efectivamente, las estructuras policíacas de gran parte del país desde hace décadas, siglos, han estado, digamos, entreveradas o entremezcladas con instituciones militares, ¿no? Digamos, esa parte no es novedoso y no es ni de este sexenio, ni el de Calderón, ni el de Peña Nieto. En cuanto a la parte de seguridad, creo yo que ha mantenido el presidente más o menos la forma, no en cuanto a la estrategia, pero sí en cuanto a la táctica de combate a la delincuencia a través del uso o con la implementación de Fuerzas Armadas. Eso digamos que se mantiene igual en la misma lógica como venía cuando menos en los últimos 20 años. Ahí van a decir, no, es que Andrés Manuel tiene otra estrategia y está bien en términos de la estrategia general, por eso yo decía, pero en la práctica, en el terreno, al final se siguen utilizando las Fuerzas Armadas para tener el control territorial o para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada en la calle, digamos, o en el campo. En esa parte se ha mantenido. En donde sí a mí me parece que se podría hablar, en todo caso, de militarización, no del país en términos generales, sino de darle más fuerza o más presencia a los militares en otros sectores donde antes no los tenía. Y ahí sí me parece que sí podríamos generar una discusión mucho más interesante. Si nos vamos solo al tema de seguridad, va a ser prácticamente dar vueltas en lo mismo. ¿Desde qué año están las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad? Pues yo me voy hasta las guardias rurales, por ejemplo, ¿no? Postrevolucionarias, que justo las guardias rurales eran capacitadas por militares y que tenían las guardias rurales presencia también de los batallones militares. Entonces, digamos, no meternos a ese análisis en la parte de seguridad, pero sí, por ejemplo, en la parte de infraestructura, en la parte de construcciones, en la parte de asignaciones, incluso de construcciones y de beneficios del Estado. En todo ese sector no estaba el ejército. No estaba el ejército antes de 2018, y me refiero, claro, a la construcción del Tren Maya y los beneficios del Tren Maya para el ejército, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los beneficios del aeropuerto para el ejército. En esa parte no tengo yo, a lo mejor mi querido Federico, que es más historiador, no tengo yo un antecedente en donde otros gobiernos postrevolucionarios, postcardenistas, digamos, le hayan cedido esos, no controles, pero esos beneficios o le hayan otorgado esas concesiones al ejército o a la marina. Insisto, no tengo yo en la memoria, cuando menos de Cárdenas hacia acá. Esto a mí sí me parece que no sé si es militarizar, pero sí es darle mucho más fuerza al ejército. Eso sí, o sea, tiene más presencia, tiene más fuerza, tiene más dinero, no solo en términos presupuestales, sino que ahora va a tener lo que se llaman como autogenerados, es decir, va a tener sus propias empresas que le estén dando recursos. Eso creo que en la lógica de la pensión y las jubilaciones, que es donde lo está justificando el presidente, tendría sentido para no cargarle esto al erario, pero me parece, y con eso terminaría esta parte, me parece que sí se le está dando demasiada fuerza en sectores además estratégicos del país. Sabemos por la historia del ejército y de los ejércitos en el mundo que los golpes de Estado se generan en buena parte o en buena medida a partir de la fuerza que tiene el ejército. Y si a la fuerza natural, entre comillas, del ejército, en la lógica militar armada, le sumas las tareas de seguridad, tiene una fuerza redoblada. Y si a esas tareas de seguridad le sumas además el control de puertos vía la Marina, el control de aeropuertos vía el ejército, el control de corredores transísmicos vía el ejército, desde mi particular punto de vista, sí se le está dando demasiado poder al ejército
con toda esta playa de oportunidades y opciones que se le está dando, y más allá de Andrés Manuel, más allá de quien lo esté proponiendo, no, la 4T o quien sea, como defensor de derechos humanos y de izquierda, con una vocación de izquierda, estoy en contra de que se le dé más poder, más poder al ejército, más poder a la marina. Insisto, lo abstraigo solo del tema de seguridad, porque desde luego que en el tema de seguridad la gente que nos está viendo va a decir, claro, pero es que en Sinaloa está cabrón, si te llevas al ejército se cae, si en Tamaulipas si quitas a la marina se cae. Sí, por eso estoy haciendo esta abstracción sobre todos estos otros temas donde no tenía presencia el ejército, no tenía fuerza el ejército, y este gobierno se la ha dado literalmente paso a paso, ¿no? Con decretos, con acuerdos, con concesiones, y ahora tiene una fuerza no solo a nivel, insisto, la fuerza militar natural, fuerza de seguridad, control de puertos, control de aeropuertos, y bueno, ¿Y administración? No administración exactamente, la administración de puertos y aeropuertos, que es mucha lana, y yo no sé si en la lógica que sigue así, pues pues vayamos a encontrar al rato alguna otra concesión o algún otro permiso que se le dé al ejército. Insisto, ¿le da más poder? Sí. ¿Tiene más poder? Sí. ¿Es un riesgo? Sí. Desde la izquierda no deberíamos aplaudirlo ni permitirlo, cuando menos criticarlo, sí, porque esa es parte de uno de los principios desde la izquierda histórica y la izquierda social, es que el ejército y las Fuerzas Armadas no tengan más fuerza. Gracias, David. Dice Santiago R., un país militarizado es Israel. Allá sí hasta las mujeres hacen servicio militar de 3 años. Gena dice, en Sudamérica los militares están formados por élites. En México no, pero están infiltrados. Dice Santiago R., el país no avanza porque no ha habido 4T en el Poder Judicial, jueces, fiscalías, judicatura, Suprema Corte. Marco Sánchez, eso iba a preguntar, ¿dónde está la ley nacional sobre el uso de la fuerza para regular esta en México? Gida Pax, capacitación, entrenamiento y sensibilización, eso es la gran faltante. Sergio Beltrán, si la policía siempre ha sido militarizada, como dice Anaya, ¿por qué se culpa tanto a Calderón de militarizar al país y se le sigue atribuyendo por esa causa toda la violencia actual? Dice Marco Sánchez, ¿a alguien de aquí le gustaría ser policía civil con el cochinero que hay en la seguridad en México? Marco Sánchez, y me imagino que el ejército no es tan auditado como el poder civil, y eso sería peligroso. John Reed, Ernesto Ledesma, vamos a los datos duros, no apreciación subjetiva. ¿Cuántos militares están dentro de instituciones de gobierno de Calderón y cuántos de la 4T? Hechos, no palabras. Ya se enojó John Reed. Espiridión Estajerita, para nosotros en Salamanca, Guanajuato, si no fuera por las medidas adoptadas por la Federación con la Guardia Nacional, estaríamos igual o peor que en los municipios aledaños. Divani Rodríguez, está bien la opinión, pero no estoy de acuerdo con el abogado. Tenemos un sistema judicial muy débil y lleno de corrupción. En fin, son parte de los comentarios, Federico. A ver, hay una ocasión. Yo quisiera referirme primero a lo último que dijo David. Hay una militarización por el hecho de que se les dan cada vez más responsabilidades a los militares. Hace muchos programas, una de las cosas que yo insistía es que teníamos que ver si los militares que asumen el control de ciertas oficinas civiles, aduanas, por ejemplo, se están llevando a los cuadros militares para administrarlos. Porque si no tenemos ese dato, no podemos saber si estamos militarizando la estructura burocrática o si lo que estamos haciendo es poniendo a una persona que viene de la burocracia militar para dirigir una burocracia civil. Eso no lo tenemos todavía claro. Mi impresión es que lo que está ocurriendo es que estás cambiando la cabeza de la burocracia civil, pero la burocracia sigue siendo básicamente civil. Otro detalle interesante, las empresas productivas de las que hablaba David no son necesariamente muy productivas. O sea, hagámonos cargo de las críticas completas que son muy buenas. La sociedad civil de izquierdas y derechas
es muy libre en esta administración y ha dicho, y tiene razón, que el proyecto del Tren Maya no es financieramente muy sostenible en términos comerciales de largo plazo, salvo pequeños tramos que ya están en la zona turística. En otras palabras, no va a haber muchas ganancias. Y sí, se justifica muy lindo que va a ir para las pensiones militares, pero tengo la mala impresión que lo que le estamos dando a esas empresas son malos negocios. Digo una cosa que se repite a nivel general todo el tiempo, pero que es cierta. En términos generales, los ferrocarriles en todo el mundo necesitan subsidios públicos porque no son empresas autosostenibles por el mercado. En otras palabras, les estás dando un negocio que no es negocio, David. Estás utilizando a los militares que tienen una línea de mando más eficiente y que tienden a ser un poco más disciplinados que los burócratas civiles y más nada. Y un detalle formal jurídico. Las empresas que están administrando los aeropuertos, el Transísmico y el Tren Maya son todas dominadas no por la Secretaría de la Defensa Nacional, sino por la otra secretaría que es todavía más poderosa y que siempre ha sido la más poderosa. De hecho, es la más antigua. Es la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda es la que tiene la mayor parte de las acciones. Entonces, habría que entrarle en serio a verificar la cuestión de la militarización en ese aspecto. Y regreso al primer punto, que es la seguridad pública. No nos habíamos percatado, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, de la militarización permanente, eterna, diría yo, eterna, de las policías mexicanas, por una razón muy sencilla, porque no se notaban, porque David los mencionó. La función básica de policía en el país desde 1940 hasta casi el año 2000, más bien 1990, la llevaban a cabo unas cosas llamadas los cuerpos de guardia rural. Los cuerpos de guardia rural son pueblo armado, entrenado por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no controlado de manera directa. O sea, sirves en la guardia rural de tu ejido durante unos 10 años y luego regresas a ser ejidatario. Ahora, ¿cuándo desapareció eso? Desapareció al mismo tiempo que hubo el gran movimiento de izquierdas guerrilleras en los años 70. Ahí hay un quiebre. El Estado mexicano central dejó de tenerle confianza a esos campesinos armados que eran su sustento y eran su policía en el territorio. En el momento en que perdieron esa liga con lo rural, quedó un espacio vacío. ¿Quién ocupó ese espacio vacío? El narco. Ese es el caos. Y entonces, cuando regresan, por decirlo así, los militares a funciones de policía, lo hacen no las unidades estas rurales de las que habló David, sino el ejército profesional centralizado en cuarteles que salen al campo y lo que hacen es matar, porque para eso están entrenados. Por eso se notó tanto la militarización de la seguridad pública durante los gobiernos panistas. Si no le entramos a esto, no vamos a entender de qué tamaño es el problema. Y ojo, la mala noticia, por cierto, de uno de los comentaristas que dijo, ¿y dónde está la Ley Nacional de Uso de la Fuerza? Bueno, ahí está, pero no queda claro que la estén aplicando. ¿Por qué? Porque la burocracia militar ha decidido que no es importante hacer las evaluaciones, y si no hay evaluaciones, pues no vamos a saber qué es lo que está ocurriendo. Y detallitos como el que dijo David, ¿dónde están los nuevos reclutas civiles entrenados no como militares, sino como policías de la Guardia Nacional? No queda claro, no sabemos ni cuántos son, ni qué porcentaje, ni cómo vamos. Si sobre eso resulta que el debate de la reforma constitucional va a ser que esta nueva Fuerza Armada, la Guardia Nacional, va a estar permanentemente en la Secretaría de Defensa Nacional, pues mal andamos. Mi opinión personal es que si va a haber una reforma constitucional así, la reforma también tiene que decir que el mando general de la Secretaría de la Defensa Nacional debe siempre estar en manos de un civil. Las cabezas de las Fuerzas Armadas pueden ser militares y en el caso de la Guardia Nacional tendría que ser una persona nacida de la nueva institución, no de las otras fuerzas militares, y arriba una mujer o un hombre civiles, como en cualquier país civilizado.
Perdón, ya gracias. Es que anda pasando aquí una de esas camionetas que anda ahí voceando quién sabe qué y ya lleva bastante rato acá. David Peña, se nos acaba el tiempo y estaba la propuesta del otro tema que tiene que ver con la auditoría que hubo, que querías hablar con respecto de la línea 12 del metro y los señalamientos, la respuesta que hubo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu valoración? Mira, yo lo había propuesto como tema justo porque me parecía importante tener un momento de discusión. Eh, Me sorprendió, y creo que a muchos nos sorprendió la postura que tuvo la jefa de gobierno en relación al tercer informe de DNB, la empresa esta noruega, a la que se le mandó a hacer justo los peritajes sobre sobre el accidente, digamos, la tragedia de la línea 12, donde murieron 26 personas, si mi memoria no me falla, muchos heridos más, muchas personas heridas. Y bueno, recuerdo yo cuando se contrató a la empresa y cuando se presentó públicamente, se dijo que era pues una empresa con una trayectoria, con antecedentes, con, digamos, como con mucha historia en este tipo de análisis, que incluso era de los pilares o digamos de los principales a nivel internacional. Yo no recuerdo si lo ubicaron en el ranking dentro de las 10 mejores a nivel mundial, creo que era la 7 o la octava por ahí, y que el primer informe fue aplaudido, fue bien recibido por la jefa de gobierno, por todas las instancias del gobierno de la ciudad, el segundo informe también, y en este tercer informe que se presenta resulta que no conocemos el contenido de ese tercer informe, dijo la jefa de gobierno que lo haría público, pero hasta el momento no lo sabemos, pero de antemano ya salió a descalificar el tercer informe, es decir, mientras que el primer informe estuvo bien, el segundo estuvo bien, el tercero ya no estuvo bien, y cuestiona aquí en el tercer informe dos partes, tanto la metodología como con la que se hizo el tercer informe, como con cómo presume ella, dice, que puede haber un conflicto de intereses en este tercer informe. Mi pregunta es, si la metodología que han estado utilizando DNB para estos informes no era la suficiente científica o técnicamente, pues yo pensaría que se hubiera denunciado desde el primer informe. En los resultados del primer informe, haya sido como haya sido el resultado, pues se tendría que haber analizado y cuestionado la metodología. Incluso si hubiese un conflicto de intereses, desde el primer informe, pues se hubiera señalado. Me parece raro, así en esos términos, que ahora la jefa de gobierno desconozca la capacidad o la autoridad moral, por así decirlo, de la propia empresa DNB, y nos hace presumir, me refiero a un espectro de colectividad, nos hace presumir que algunos de los resultados de ese tercer informe, pues no le gustaron obviamente, o no le satisfacían al gobierno de la ciudad, y por lo tanto está en esta lógica de cuestionamiento. ¿Cuál es el tema del cuestionamiento? Me parece que es legítimo que se pueda cuestionar en la metodología, en las conclusiones, eso me parece que es legítimo, digamos, en términos de que tú contratas una empresa y que, bueno, pues puedes estar de acuerdo o no con las conclusiones. Lo que sí me parece que ya está excedido es que se filtró o se dijo en alguna declaración que se iba a demandar a la empresa en la Ciudad de México, a demandar a la empresa, a esa empresa DNB. Lo que a mí ya me parece igual, y probablemente todas las conclusiones, pero además que hizo los peritajes que sirvieron de base o sirvieron de apoyo para que la Fiscalía de la Ciudad de México imputara 11 personas, estuviera hoy a 2 de ellas, me tomo demandas a la empresa cuyas conclusiones fueron parte de lo que utilizó la Fiscalía para imputar la responsabilidad penal a las N número de personas o X número de personas que participaron o que están siendo señaladas como responsables de estos hechos. Esa parte, digo, me parece cuestionable también y sobre todo debilita en un momento pues las conclusiones que llegó la Fiscalía de la Ciudad de México y obviamente las imputaciones que hizo en contra de estas personas, ¿no? Están, o cuando menos la revista de cierta duda o de cierta credibilidad. No sé, creo que me está fallando la conexión y ya me quedé congelado, pero se escucha. Sí, sí, te cortaste algún instante, pero no afectó. Federico Anaya, ¿cuál es tu valoración? Mira, ahorita me entró una duda oyendo a David. Yo no estoy tan seguro
que DNB sea la única fuente. Es más, incluso ni siquiera tengo claro que sea la fuente de las imputaciones de la Fiscalía. Porque aparte de todo, no estoy muy seguro cómo manejaron el gobierno ejecutivo de la Ciudad de México y la Fiscalía, que es autónoma, la cuestión de las auditorías que se hicieron. La auditoría que contrata el gobierno de la ciudad tiene mucho sentido porque el gobierno de la ciudad tiene que evaluar cómo se construyó la línea 12 y cómo se le dio mantenimiento, las dos cosas. Mi opinión es que es muy incongruente que primero aplaudimos respecto de lo que nos dice DNB respecto de errores en la construcción y luego no nos gusta lo que dice DNB respecto de cómo se le dio mantenimiento. Ahí como yo, o sea, cuando le pegaron al de antes, aplaudo y cuando me pueden llegar a pegar a mí, entonces yo ya no le aplaudo. Pero precisamente para eso es que estamos pidiendo la auditoría. Y yo creo que este desencuentro demuestra que la compañía pues, es independiente. Digamos que yo no la hubiera puesto en duda, pero sí después se evaluaría muy claramente las condiciones. Por ejemplo, muchos nunca estuvimos muy claros de la calidad de la administración de Florencia Serranía dentro del sistema metro. Y ella era una de las que estaban involucradas en el mantenimiento en la última etapa antes del accidente de la línea 12. Entonces, me parece que es relevante. Pero, ojo, todo lo que acabo de decir tiene que ver con la administración, el gobierno de la Ciudad de México y el metro. La acusación habría que ver. Yo no me he acercado al caso con suficiente detalle para decir si sí están utilizando esa auditoría como parte del asunto o si acaso... Yo de una vez aclaro, perdón, mi querido Federico, de una vez sobre ese tema para que no quede... son peritajes independientes, si tienes razón, en esa lógica no lo fraseé bien. Las conclusiones a las que llegan son las mismas. Eso sí, el peritaje de DNB es un peritaje independiente. La Fiscalía veía la nota que se gastó casi 15 millones de pesos en peritajes independientes a los de DNB. La base de los de DNB, las conclusiones son las mismas a las que llegó la Fiscalía. Pero es un poco esta lógica del cuestionamiento. Dice IATU UNAM, aguas, David Peña está tergiversando los hechos sobre los informes. Los primeros fueron hechos con la metodología acordada. El detalle está en el tercero, donde la cambiaron y se denunció eso. Pero Claudia Sheinbaum es exactamente lo que dijo. Ok, ¿Por qué cambiaron la metodología y por qué? Exacto, pero de nueva cuenta, y qué bueno que lo aclaró David, ese es el gobierno de la Ciudad de México discutiendo con su perito que le está ayudando a saber cómo están las cosas administrativamente para el mantenimiento de esa línea, la línea 12. Y otra cosa distinta es la acusación que está haciendo la Fiscalía con sus propios peritajes. Y habría que ver, o sea, las conclusiones pueden ser las mismas en partes, pero no son los mismos peritajes. Hay una cosa que a mí me da un poco de risa porque Regino, creo que se llama, uno de los abogados que está defendiendo a los acusados en el proceso penal, apenas salió lo de DNB, los primeros informes, se lanzó en contra de ellos para desprestigiarlos, pero luego se quedó callado. Tengo la impresión que descubrió que los peritajes de DNB no eran los que estaban sustentando la acusación. Y creo que valdría la pena investigar más eso. ¿Quién dices que se dio cuenta? Es Regino, el que fue subsecretario de Seguridad Pública. Ah, sí. Que es... Regino y abogados. Es su despacho. Su despacho es el que está llevando varios de las personas acusadas de Horcasitas y de no sé quién más lleva la defensa. Y justo, perdón, salió ahora con ese tercer informe justo a descalificar igual, a decir, ya ven, les dijimos que estaban mal los informes, las conclusiones estaban mal, les dijimos que estaban mal, porque justo lo que te decía es, si sales a descalificar, o sea, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, no podría, me parecía un poco raro,
descalificar solo esta parte del tercer informe, pues porque si va por contrato tienes que verificar cuál es la metodología, cuáles son los pagos y todo, digo, sin meternos al detalle. Pero esto le sirvió ahora a la defensa para salir a descalificar parte de la imputación que se les está haciendo en su contra, porque justo ellos señalan, no hay nadie de las personas de mantenimiento procesadas ni imputadas por la fiscalía, solo las personas que en algún momento participaron en el diseño y construcción, y ni siquiera las cabezas, es gente de las operativas. Ahí está centrando un poco la discusión, la propia defensa utilizando esta ahora nueva posición frente a NBG, la empresa que está haciendo los estudios. Por eso digo, contradictoria, perdón que te interrumpa, mi Ernesto, yo creo que ahí hay una cosa que sería bueno investigar periodísticamente. ¿Cuáles son las fuentes periciales que están utilizando la administración Sheinbaum para evaluar y mejorar la situación de la línea 12 y la fiscalía para hacer su acusación? ¿Son las mismas? ¿Son distintas? Porque Gabriel Regino, en su biografía hay cosas muy admirables y cosas detestables. ¿Por ejemplo? Digamos que como subsecretario de Seguridad Pública poniéndose casco y lanzándose contra manifestantes, no es necesariamente la persona más simpática del mundo. Pero yo tengo noticias de él cuando era actuario judicial, entrando a las estaciones migratorias y exigiendo que se le presentaran los detenidos, lo cual es un acto de valentía maravilloso. No es un mal abogado, pero tengo yo la impresión, pero nada más la impresión general, de que en este caso lo que está haciendo es litigando en medios y no necesariamente diciéndonos con claridad el peritaje sobre el que se basa la acusación está mal. No, está hablando de otro peritaje probablemente. Habría que investigarlo. Ya, gracias Federico. Pues David, ya el Tomás Luna García ya nos dio un llegue. Dice, estimado Ernesto, yo solo estoy de acuerdo con los análisis y comentarios de Federico Anaya. Para mí, él es el único que tiene muy claro el proceso administrativo y cómo funciona en el gobierno. Así que pues ya, ni modos, nos batearon, pero bueno. Pues ya nos vamos. Gracias por habernos invitado, mi querido Federico, a tu programa. Ernesto, hasta la siguiente. Pues sí, pues ahí invitar, Federico, el próximo lunes Federico conduce y él se autoentrevista y todo. Sí, mi querido David Peña, ¿con qué te despides? O que te invite, Ernesto. Sí, ándale. No, pero ¿de qué sirve que nos invites? Como decía en la parte, ¿no? Que nos invite. ¿De qué sirve que nos invite? Pues si va a estar ahí Tomás Luna diciendo, pues es el único que tiene la razón es él. Pues, ya valimos. ¿Con qué te despides, David? Oye, yo creo que finalmente para este tema de lo de DNB y del tercer peritaje, a mí sí me gustaría, creo que por términos de transparencia, conocer el contenido del tercer informe. Yo no sé, creo que no, a pocas personas nos dará o les dará para revisar la metodología si se siguió o no, pero simplemente las conclusiones del tercer peritaje que se realizó me parece que son muy importantes, cerrar este círculo de la historia, y también en el tema que tiene que ver con la parte penal, los peritajes que se hayan realizado, si involucraron o no, o si fueron hasta esta parte del mantenimiento, que es lo que se presume que no le gustó, digamos, a la jefa de gobierno en relación al mantenimiento, porque ya le correspondía a ella. Analizar también cómo se van dando los procesos en la Fiscalía de la Ciudad de México. Recordemos también que, aunque la Fiscalía tenga una intencionalidad o una buena intencionalidad, la fiscal, de garantizar el acceso a la justicia, pues la institución sigue siendo reticente, digamos, sigue teniendo estas muchas prácticas viejas, ¿no? Entonces, habría que ver los dos espacios. Yo creo que el tercer informe se va a dar a conocer esta misma semana, no creo que pase más días, se va a dar a conocer esta misma semana, y si nos da la oportunidad de la próxima semana, ya está revisando el contenido de ese informe, igual para seguirlo comentando. Gracias. Gracias. Federico, ¿con qué cierras? A ver, con un detalle. La última vez que platicamos de este asunto, teníamos muy claro que una de las empresas que construyó la línea 12, que está ligada al señor Carlos Slim, había aceptado entrar al pago de las indemnizaciones de las víctimas del accidente. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque luego tendemos
y yo digo que eso es un defecto del carácter general de nuestra sociedad, tendemos a que todo tiene que irse a la vía penal y todo tiene que terminar en prisión. No, lo importante es hacer justicia. Y el hecho real es que quien construyó aceptó pagar indemnizaciones. Eso no lo hacen los señores capitalistas si no tienen perfectamente documentado que son responsables. Si no hay esa documentación, encontrarán cualquier excusa, pero no van a pagar un céntimo. Lo cierto es que entraron a pagar las indemnizaciones y eso no es un pacto político. El dinero no tiene lealtades políticas, tiene intereses. Entonces, yo asumo que los constructores ya asumieron su responsabilidad porque cometieron errores a la hora de la construcción. Y eso ya se resolvió en el plano de lo comercial y las indemnizaciones. Y eso tuvo que ver con el primer informe, muy probablemente, de esta DNB. Yo creo que tenemos que recordar que la indemnización general de la sociedad en este desastre que fue la línea 12 es por la vía penal, pero no necesariamente solo en la vía penal, sino también en todo lo demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que entrarle con más detalle. El señor Slim no metió dinero para las indemnizaciones porque sea un alma de la caridad, sino porque tenía responsabilidad y porque eso estaba documentado. Y habría que ver, que esa es la siguiente parte, qué responsabilidad tuvieron las siguientes administraciones del metro y de la ciudad también respecto del mantenimiento. Yo creo que eso es lo que estamos discutiendo ahorita. Vamos a ver qué dice el tercer informe cuando se haga público. Pero ojo, algún otro amigo me dijo, con eso sí concluyo, es que no hay nadie en prisión por el asunto. No, no necesariamente. A mí lo que más me preocupaba era que las víctimas fueran resarcidas en lo posible en la tragedia que tuvieron. Y eso ya está caminando. Meter a la gente a la cárcel no es la solución de nada, pero importa que aprendamos y que esto no vuelva a pasar. Y ojo, en medio siglo bien pasado de tener metro en la Ciudad de México, la línea 12 es la gran vergüenza. Nunca habíamos tenido tantos problemas con una de las líneas. Y eso es lo que tendríamos que evaluar. Ya, dice... Que se garantice el derecho a la verdad. Yo cerraría con eso, ¿no? Sí, exacto. Se nos congeló otra vez ahí nuestro querido... Pero tienes razón, derecho a la verdad, eso es lo más importante. Pues sí, ya, de hecho eso es lo que te están diciendo aquí, dice Erika Costa. Federico, a México lo que le urge es justicia. En fin, pues son de los comentarios de la gente. Pues gracias, mis queridísimos Maxi Abogados, David Peña, Federico Anaya, y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Suerte, compañeros.